Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos nuevamente juntos para seguir estudiando sobre lo que hemos empezado ayer, sobre la seguridad que tenemos de nuestra salvación. Damos gracias a Dios por esa seguridad. Damos gracias a Dios porque podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros. Fíjense cómo lo dice en Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! Qué versículos tan poderosos en estos que hemos estado estudiando de Juan 6, como las palabras tan fuertes que usa, que el que en mí cree, yo no lo echo fuera, sino que lo voy a resucitar. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra bendita esperanza. Así que la cuarta seguridad es la voluntad de Dios para aquellos que Él da a Cristo. El Señor siempre le dio su lugar al Padre, al que me envió, lo que Él me da, su voluntad, y Él siempre habla del Padre. El hecho de que Dios envió a Cristo se vuelve a destacar. Tenemos que ver que Jesús llama a Dios su Padre y acentúa el amor y el cuidado de Dios. La voluntad de Dios es como la voluntad de un padre para sus hijos. Solo quiere cosas buenas y amorosas, como veíamos el día de ayer, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere darle algunos seguidores a su Hijo, que de todo lo que me diere. Eso tiene que ver con la predestinación, pero en el sentido mencionado antes. Dios quiere que su Hijo sea el primero, o sea, la persona más preeminente entre muchos hermanos. Jesús tendrá muchos hermanos y hermanas. El seguidor de Jesús puede descansar seguro de que es elegido por Dios para seguir a Jesús. Por lo tanto, no estará perdido jamás. Dios quiere que Jesús no pierda nada. La palabra no pierda yo nada, dice me apoleo ex autu, significa que Él no perderá nada, ni siquiera un fragmento, ni siquiera una parte de lo que Dios le ha dado. Ninguna persona, ni una sola persona que Dios le ha dado se perderá. Fue verdad, mientras Él estuvo en la tierra, no perdió a ninguno, pero también es verdad en cada creyente a lo largo de la historia. Qué preciosa palabra, qué preciosa. Imagínate, Dios te dio a ti a Cristo. Dios te puso en las manos de Cristo para que te salvara. Dios te dio a Cristo para que te perseverara, para que te sostuviera, para que te guarde en su voluntad. Esa es la voluntad del Padre. El Señor mismo nos escogió entre millones de gente para darnos a Cristo. Él sabía que lo íbamos a recibir, que lo íbamos a conocer, que lo íbamos a servir. Y eso es precioso. Dice Juan 17:11, y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy al Padre, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjense cómo ahora pide que el Señor nos haga uno. Tenemos que tener unidad dentro de la cristiandad. Tenemos que tener unidad con hermanos de otras iglesias. Tenemos que tener unidad con hermanos cristianos que no están en nuestra iglesia, pero que somos hijos de Dios. Dios nos escogió, Dios nos entregó a Jesús y tenemos que tener esa unidad para que sean uno, así como nosotros. Y Filipenses 1:6 es uno de mis versículos favoritos. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor comenzó una buena obra en nosotros y la va perfeccionando, la va perfeccionando, la va perfeccionando cada día.
tenemos que dejarnos que nos perfeccione, ir dejando cosas que nos estorban, ir añadiendo cosas que el Señor tiene para nosotros. Y Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que se sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué andamos afanados? Dice, en vez de eso, ora. Ora al Señor pidiéndole por esa situación, dándole gracias de antemano, aún antes de que veamos la respuesta, porque el Señor ya la va a hacer. Tenemos que creerle al Señor, que el Señor va y la paz de Dios guardará, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando dejemos de afanarnos, cuando dejemos de preocuparnos, cuando dejemos de que creemos que Dios no lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Tú lo pides y el Señor lo hace a su manera y a su tiempo, pero te va a contestar. Y en 2 de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El Señor te va a guardar de todo mal. Eso lo oramos en el Padre Nuestro, líbranos de tentaciones, líbranos del mal, líbranos. Y el Señor nos librará. Solamente es de que confíes en el Señor, que aceptes la voluntad del Señor. Dice en 2 de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Fíjense con qué confianza, con qué seguridad lo dice Pablo. El Señor es fiel y Él me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Tenemos que confiar en que Él es fiel, que lo que ha prometido lo va a hacer. El Señor lo dice. Por eso esa es la seguridad que tenemos. En Isaías 49:8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dios quiere algo maravilloso, que Jesús salve a todos los creyentes verdaderos, incluso hasta la hora final del último día, el día de la resurrección. La salvación del Señor es completa, definitiva y final. No importa las pruebas, los dolores, las heridas, los ataques, las persecuciones. Cristo salvará a su querido y seguidor en ese momento y lo resucitará el día postrero. El creyente genuino es asegurado y garantizado en la voluntad de Dios. Él quiere que su Hijo no pierda a nadie, que cada uno se sea salvo a pesar de toda circunstancia, salvo hasta el punto de ser resucitado en el día postrero. Y en el versículo 40 que lo leímos, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La quinta seguridad es la voluntad de Dios por el creyente. Este versículo también concierne a la voluntad de Dios, pero difiere al del anterior, en que se centra en aquellos que ven y creen en Jesús. En el versículo anterior el acento estaba puesto en que Dios eligiendo a los que vienen a Cristo, mientras que en este versículo el acento está puesto en el hombre eligiendo a Cristo. Ambos son pasos necesarios para la salvación, como ya hemos mencionado. Una persona debe de ver, escuchar y asir y creer en Jesús, que Dios lo envió para alimentar y nutrir espiritualmente al hombre, para salvarnos, para darnos vida. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
Dios quiere que una persona que ve y cree en Jesús tenga vida eterna. El resultado de ver y creer en Jesús es ser resucitado de entre los muertos. Jesús dijo muy enfáticamente: yo le resucitaré en el día postrero. Yo es enfático. Jesús y nadie más puede resucitar a los muertos. Y Él llevará a la persona que ve y cree y lo resucitará. El creyente tiene seguridad de 3 cosas. El creyente tiene seguridad, tiene asegurada la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creyente tenemos asegurada la victoria sobre la muerte. Tenemos que creerlo. Es 1 Corintios 15, del 52 al 57. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso pasaje. Qué seguridad tenemos de que el Señor nos va a resucitar. Tenemos esa seguridad de la resurrección. Eso es lo que tenemos que creer. Dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí estamos tú y yo. Vamos a resucitar para estar eternamente con el Padre. Vamos a ser transformados en nuevos cuerpos. Vamos a estar eternamente con el Señor. Solamente es que no bajemos la guardia, que no dejemos la voluntad del Padre, que sigamos siendo cristianos de primera, que podamos seguir confiando en el Señor, teniendo esa seguridad que nos está dando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bendito, por tu fidelidad. Gracias por esa seguridad que nos das. Yo, lo dices tan enfáticamente, yo, eres tú en quien confiamos, eres en ti en quien ponemos nuestra confianza, Padre. En ti es que vamos a resucitar, en el nombre tuyo, Padre bendito. Gracias, gracias Jesús. Gracias por esas promesas tan preciosas, estos pasajes que hemos leído tan tremendos, Padre. Que venga a nosotros esa convicción de que estamos seguros en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues seguimos adelante. Mañana a las 6 de la tarde vamos a seguir viendo todas las seguridades que Dios nos da para nuestra salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.